Buenas tardes, hermanos, hermanas, Shabbat Shalom. Saludos en el amor de nuestro Adón Yeshua, desde acá de Coronel, en comunidad de Mina de Shalom, dirigida por nuestro Robert Jimmy Hidalgo, haciendo continuación del estudio de la semana pasada con respecto a la evolución histórica de los acontecimientos que están escritos en la Torá, en la Tanaj, en los evangelios y en la historia. La primera parte consistió desde Yehoshua, conocido como Josué, hasta la época de nuestro a la época de nuestro Adón Yeshua, ¿cierto? O a la era común, como le dicen los historiadores, pero si lo reconocemos como Mesías, será hasta antes de nuestro Mesías. ¿Amén? Y hoy pasaremos el segundo video desde Yeshua en esta oportunidad hasta el conocido el concilio de Nicea, ya alrededor del año 400, cuarto siglo de esta era, tomando como consideración las mismas de la semana anterior. Haremos algunos saltos de algunos acontecimientos generales, porque si nos vamos año tras año, aunque ahora los años pasan más rápido con el tema de la tecnología y todo eso, pero tomaremos los acontecimientos generales, y si alguien quiere estudiar más, hay mucha bibliografía al respecto. Al final de esta presentación se encuentra la bibliografía que utilicé para preparar estos estudios. Ya, para iniciar, hago una fe de ratas, salió el griego nuevamente, una corrección con respecto a la al mensaje anterior, que cuando dije cuando pregunté a la audiencia sobre por qué Israel quedó 40 años en el desierto, no contesté la pregunta. Después me di el trabajo de verme el video. Entonces eso fue porque los espías estuvieron 40 días en la tierra de Canaán, y ante el pueblo, cuando bajó su fe de que Elohim le iba a entregar la tierra, los castigó año por día. O sea, tuvieron 40 días los espías, 40 años se quedaron en el desierto hasta que murieron todos. Solo cruzó Yehoshua y Caleb, y Moshe solo vio la tierra. Pero vemos, antes de que Moshe muera, eso tampoco lo di la cita, esto aparece en el libro de Números 14 y 15, lo de los 40 días de espionaje y el castigo de los 40 años del desierto. Y acá también aparece la intervención cuando Adonai quería destruir al pueblo de Israel, destruirlo, y le dice a Moshe que lo iba a poner sobre un pueblo mejor, y de ti haré una nueva nación. Eso está en el capítulo 15. Y Moshe se pone entre Israel y Adonai y los defiende. ¿Qué dirán las naciones de ti, oh Adonai, que trajiste a este pueblo rescatado de Egipto para hacerlo perecer en el desierto, que alcanzan misericordia delante de él? Porque Moshe se puso en el medio, ¿ya? Y en un momento dije que Josué dijo en Gedeón sol detente. Me confundí porque fue en Gabaón. Gedeón fue un juez de Israel. Eso está en el libro de los jueces, capítulo 6 al capítulo 8. ¿Ven? Entonces, previo dicho esto, podemos empezar a ver. Ya, otra cosa. La presentación después yo la voy a transferir a PDF y se las comparto, porque el video sí viene una cosa, pero el PDF o el PowerPoint tiene un par de citas cruzadas. Y en la presentación anterior no aparecía la bibliografía, porque aparece ahora, que es donde terminamos el estudio. No usamos libros, no puro historiador Google, no. Historiador Google lo dejamos para las fotos. ¿Y por qué pongo la referencia bibliográfica? Porque uno le da seriedad
a nuestro estudio y cuando yo cito a un historiador o a un doctor en algo, a un especialista, ese especialista ha dedicado una vida entera en estudiar algo. Entonces lo citamos. Yo estoy haciendo un estudio, estoy haciendo una comparación y recopilación de estudios de gente profesional en el tema. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas a un profesional de entrenamiento físico y le haces caso, le estás haciendo caso a un profesional que se preocupó de nutrición, de deporte, de descanso, de varias cosas, y tú le estás haciendo caso. En cambio, si tú te pones a estudiar nutrición, te pones a estudiar preparación física y después te pones a entrenarte y a cuidarte nutricionalmente, te pillaron todas las enfermedades nutricionales, te pilló la edad y no vas a tener capacidad de hacer entrenamiento físico. Entonces los conocimientos de los expertos hay que aprovecharlos, porque hay gente que son especialistas en un área y hay que aprovechar esos consejos. Ya, amén. Bien, continuando con el estudio, ahora pasaremos a estudiar de la línea de Yehoshua, de Yeshua, nuestro Adón, hasta Nicea. Amén. La siguiente, por favor. Ya, acá tenemos la línea de tiempo que estudiamos la semana anterior. En el extremo derecho, donde están los saduceos, los fariseos, los celotes y los esenios, hay un grupo que no apareció hasta el estudio anterior, que sí lo nombraremos ahora, que corresponde a los iduneos. ¿Quiénes son los iduneos? Cuando conversamos con respecto a la administración macabea o asmonea de la tierra de Judá, fueron los años entre el 165 al 63 antes de Mesías, que hubo un reino de Judá, y ellos expandieron el reino y se expandieron hasta el sur y tomaron incluso tierra de Edom. ¿Y qué es lo que hacía? Al conquistar, ¿qué religión impuso el reino de Judá? La religión judía, porque conquistó un área a la fuerza, a través de las armas, y puso guardar el Shabbat, guardar los mandamientos. Entonces conquistó tierra. Entonces ahora vamos a ver en la época de los idumeos. No vamos a incluir en esta línea de tiempo, si bien cuando hablamos de nuestro don Yehoshua, vamos a nombrar Pablo, los líderes del movimiento, pero no vamos a leer los evangelios, no vamos a leer los hechos de los apóstoles, porque es la literatura que siempre hemos tenido en nuestras manos, sino es la que está fuera de los libros. La siguiente, por favor. Esto corresponde a la línea de tiempo aplicada a nuestro estudio. En el lado izquierdo vemos los emperadores romanos, desde Augusto o Octavio, conocido como el primer emperador de Roma, que gobernó entre el 27 antes de Mesías hasta el 14 después de Mesías. Luego de él viene Tiberio, Gallo, conocido como Calígula también, Claudio, que fue tío del emperador anterior, Nerón, que tiene mucho que decir, o muchos de sus actos tuvieron que ver con el desarrollo y la muerte de algunos de los líderes del movimiento. Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano y Adriano. Entonces vamos a hablar de los emperadores desde antes de Mesías hasta alrededor de principios del segundo siglo. En la segunda columna, procuradores romanos, el más conocido para nosotros, que aparece en el Evangelio, el único, Poncio Pilato, que estuvo en ese cargo entre el 26 al 36 de nuestra era. Glesio también aparece en otros textos, Floro, del 64 al 66. Si siguen en línea horizontal de Glesio Floro hacia la derecha, se van a encontrar que en el extremo derecho aparece Primera Guerra Judío-Romana del 66 al 73. Ahí vamos a ver qué es lo que hizo Glesio Floro para que se provocara esta guerra.
En la columna del medio aparecen líderes rabínicos destacados en este periodo. Puse a Gilel I o Gilel el Anciano, que él vivió la cantidad de años que vivió, 120 años. Los rabinos más grandes de Israel, por lo general, han vivido 120 años. O sea, entre más todas saben, como que más se le alarga la vida. Pues algo será. Gilel, Shammai no lo puse acá y no me preocupé de saber cuántos años vivió, pero también fue un sabio del pueblo de Israel de la otra escuela, la cual discutimos en la presentación anterior. Otra corrección con respecto a la estudio anterior, en algún momento dije, me equivoqué en el nombre, dije Gilel II, pero quise decir, en vez de Gilel II, quise decir Shimon ben Gilel. Quise citar al hijo de Gilel, que fue Shimon, ¿ya? Que él fue el padre de Gamaliel. ¿Y por qué los pongo a ellos dos? Porque ¿quién fue Gamaliel? El maestro a quien Pablo Shaul declara como su maestro, ¿cierto? Desde el año 14, desde el año 30 al 90 hay otro rabino que es bien importante, que no sé si a algunos les suena. Rabino Yohanan ben Zakkai. Vamos a ver quién fue este personaje y a quién le debemos agradecer a este personaje. La casa de Judá primeramente y nosotros también. Y desde el año 50 en adelante aparece otro rabino, Akiva ben Yosef, también bien famoso, bastantes canciones, libros. Él se movió en el ámbito de la Torá y en el ámbito de la Kabbalah, que nosotros no la estudiamos. Y entre el año, puede ser entre el año 80 aproximadamente, tomándome de esta regla que los rabinos, por lo general, los grandes rabinos han vivido 120 años. Está Shimon Bar Yochai, que él fallece aproximadamente en el año 160, pero no logré encontrar su fecha de nacimiento. Pero si le damos el beneficio de los 120 años de los rabinos anteriores, debe haber nacido alrededor del año 80. Bueno, con respecto a los líderes mesiánicos, tenemos Yohanan, el inversor, como conocido como Juan el Bautista. ¿Por qué líderes? Porque los evangelios nos enseñan y las profecías de Isaías nos enseñan: vos que declara en el desierto, preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas. Por lo tanto, tenía que venir Yohanan antes de Yeshua, y eso es claro porque Yohanan le dice a sus discípulos: a él seguid, y es él quien testifica cuando el Ruach HaKodesh se posa sobre nuestro Adón. ¿Amén? Y lo declara como a quien debían seguir y a quien él no era digno de desatar sus sandalias. Y Yeshua, por contraparte, declara que no hay de los hijos nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Yohanan el inversor. ¿Por qué insistimos con el concepto del y no del bautismo? Porque el bautismo no lo vamos a tocar en este momento, pero es algo que está influenciado por Roma y por Grecia, a diferencia de la inversión o la tevilá, que es muy distinta. Por eso insistimos con decir Yohanan el inversor, más conocido como Juan el Bautista. El siguiente líder destacado es Jacobo, traducido como Santiago. Muy bien, ¿de dónde viene eso? Porque luego le pusieron San Jacobo, la J la tradujeron como Ye, San Jacobo, cambió, terminó en nombres como Santiago, como Diego, como Tiago, pero todos son raíz de Jacobo, que a la vez es raíz de Jacob, el patriarca de Israel. Simeón, ¿quién era Simeón? Primo o hermano, no, Simeón, no Simón. Simeón, primo de Jacobo. Ahora, Jacobo se le conoce como el hermano del Adón, ¿cierto? Y Simón Pedro, Shaul, Pablo de Tarso. Y
finalmente abajo pongo a Timoteo. A Timoteo lo sitúo más o menos en el periodo en que más o menos muere, a finales del primer siglo. Entonces, si contamos desde Yohanan hasta finales del primer siglo, los principales líderes de la fe eran ¿de qué nacionalidad? Judíos. ¿Quiénes más podían entender la Torá y los mensajes de los profetas y la palabra de Yeshua sino los judíos? ¿Ya? Y en el extremo derecho tengo otra columna con las guerras judío-romanas. ¿Ya? La primera guerra entre el 66 y el 73, la segunda después alrededor de 40, casi 50, 40 años después de la primera, del 115 al 117, una guerra de 2 años. Hoy en día las guerras duran muy poco, las guerras modernas con grandes potencias. Sobre todo una guerra contra Estados Unidos no debe durar más de una semana, hoy en día. En estos años las guerras eran guerras de desgaste, muy largas, salvo que fueran ejércitos grandes como los romanos. Si una guerra acá duró poco, duró mucho, da una gran señal del poder bélico que tenía una nación con respecto a la otra. Y la tercera guerra judeo-romana fue en el 132-135, también una guerra corta. La siguiente, por favor, escrita. Acá aparecen nuevamente los líderes judíos del movimiento mesiánico, movimiento cristiano. En ese entonces, vamos a citar más adelante cuando aparecieron las primeras frases de decir cristiano o cristianismo. Acá agrego 2 detalles más. Fíjense que va de Yohanan el inversor, ¿cierto? Paso por Yeshua, Jacobo o Jacobo el Sadik, Santiago el justo, Simón y Pablo, Pedro y Pablo. Ahora, ustedes saben que se han dado cuenta que la comunidad o el mundo por lo general celebra el santoral de Pedro y Pablo juntos. Era porque en algún momento en esa fecha se celebraba Rómulo y Rémulo. Entonces tuvieron que reemplazar 2 deidades por una nueva celebración. Entonces estaban acostumbrados a celebrar una fiesta en ese día y reemplazaron a Rómulo y Rémulo por la festividad de Pedro y Pablo. Porque si los vamos al estricto rigor de las escrituras, no se llevaban muy bien en algunas cosas. ¿Amén? Tenían conflicto. Y el conflicto también produce crecimiento, porque son debates de Torá. De acuerdo a lo que explicamos la semana anterior, cuando venían y los fariseos venían a Yeshua y Yeshua le respondía. No es que venía un fariseo y peleaba, eran distintos. Ahora, y explicamos que los fariseos tenían legitimidad delante del pueblo, porque los otros eran los saduceos que tenían el poder eclesiástico y político. Los 8 sacerdotes estaban en Qumran y por lo tanto los sacerdotes que tenían que declararle la palabra al pueblo, uno estaban en una élite política y sacerdotal, y los otros estaban en el desierto. ¿Quién le iba a enseñar al pueblo? Y ahí salieron los fariseos. Entonces los fariseos peleaban entre ellos para encontrar la mejor interpretación. Por eso que Yeshua cuando les decía, habéis oído, mas yo os digo. Entonces esos son debates de la Torá. Yohanan el apóstol, claro, en la presentación anterior no estaba, pero claro, desde Yohanan, Yeshua hasta Juan, todos los apóstoles en este periodo fueron cayendo uno a uno. ¿Ya? ¿Por qué pongo a Jacobo el Sadik como líderes? Porque cuando Pablo Shaul anda por Europa, por Asia Menor y Europa, haciendo ingresar a los gentiles al movimiento, decía que entraran sin circuncisión, que es que el que come no critica al que no come. Entonces lo llamaron desde la central del poder de Jerusalén y le llaman la atención. Entonces en ese momento discuten, ¿cierto?, que vendría siendo como el primer concilio de los seguidores de Yeshua en Jerusalén en el año 50, y Jacobo dice: yo juzgo o yo opino que a estos gentiles se le agreguen y les aplica las leyes que para muchos conocían como las leyes de Noaj. Es un capítulo aparte para estudiar, pero a lo que quiero destacar es que
Jacobo es quien decide. Entonces, si Pedro hubiese sido el líder del movimiento, ¿quién hubiese decidido? ¿Pedro o Jacobo? Por eso me llama la atención que quien decidió fue Jacobo, no Pedro. Y Pablo venía a dar explicaciones. Entonces los líderes del movimiento no eran Pedro ni Pablo, era Jacobo el Sadic, conocido como el hermano del Señor, el hermano Ladón. Entonces vemos a Yohanan que partió, que era el primo, después Yeshua, nuestro Adón, después quedó su hermano Jacobo, tercero era familiar, era una sucesión familiar, como muchos ministerios. Saludos para nuestros hermanos que tienen este tipo de sucesión. Y luego venía Simeón, que era primo. Simeón estuvo en Jerusalén hasta el año 70. En el año 70 salta la revuelta de la primera guerra judía romana y él escapa o se lleva el movimiento al otro lado del Jordán, cruza hacia oriente y se queda ahí hasta que termina la guerra. ¿Cree que habrá sido fácil reunirse en época de guerra? Pero que es muy difícil, porque si hubiesen visto, los romanos llegan a una sinagoga y ven a 80 varones, ¿qué piensan que están haciendo? ¿Que están orando o que están armando una cuadrilla de guerra? Entonces esto va a ser bastante difícil. Después acá menciono a Clemente ben Yehudá, conocido como Clemente I o Clemente Romano. Él es por nuestros hermanos católicos, es reconocido como el cuarto papa. O sea, ellos dicen que Pedro fue papa, pero Pedro no se enteró, y cuando le dicen que él era papa, quien tenía la autoridad era Jacobo. Allá ellos. Clemente era judío y era creyente en Yeshua, estaba en Roma y después lo declararon como el tercer papa. Y después viene Evaristo, que vino después de Clemente. A Evaristo lo matan en la persecución del emperador Trajano, y en la persecución de Trajano mata a todos los líderes judíos y mata a Evaristo. Entonces, ¿por qué lo mata? Porque habían sospechas de que Evaristo venía de descendencia judía. Ahora, ¿y por qué los judíos metidos en el movimiento? Porque ¿quiénes tenían más conocimiento de la escritura? Los judíos. Los gentiles venían aprendiendo. O sea, para que un gentil llegara al nivel de Pablo, o para nosotros, hermanos, seamos humildes, para que nosotros lleguemos al nivel de conocimiento de la Torá, de la Tanaj, de los profetas y la profundidad de esos libros, versus a un rabino, seamos humildes, lejos. Pero estamos en el camino y los declaramos nuestros hermanos mayores. Y así como nosotros tenemos defectos, ellos también podemos decir que a veces se salen de la Torá, del margen de la Torá, para ver otras cosas. La siguiente, por favor. Nuevamente a veces la línea de tiempo. La siguiente. La primera guerra judío-romana. La primera guerra judío-romana, como ya lo revisamos, inició el 66. En el 66 el procurador de Roma, como lo vemos en la lámina 3, era Glesius Floro. Glesius Floro se le ocurrió decir, todo el oro que está en el imperio es del imperio. Todo el oro que está en el imperio romano es de Roma. Y él metió la mano al templo de Jerusalén. ¿Qué había en el templo de Jerusalén? Por nombrar. Cuchillos de oro, utensilios de oro. El arca en esos años, muchos especialistas dicen que ya no estaba, pero el arca no era de oro, era cubierta en oro. ¿Perdón? Madera de la casa era recubierta en oro, que igual es un trabajo muy delicado. La menorá, oro hecho a martillo, no era enchapado, ni fundido, ni hojarasca, era un bloque de oro golpeado a martillo para darle la forma. Oro puro. Entonces, ¿qué pasó con los judíos cuando los romanos entraron al templo y sacaron el oro? Le declaran la primera guerra a
Roma. Es conocido como la Gran Guerra o la Gran Revuelta, que duró 7 años. Y de esta guerra se destacan 3 grandes sitios. Perdón. Que es un sitio, rodean, encapsulan un sector y lo atacan, le cortan el suministro de agua, le cortan el suministro de alimentos. Así que la ciudad que iba a ser sitiada tenía que prepararse y tener estrategias para escapar, para atacar, para sobrevivir a un sitio. En este caso se destaca el sitio de Jotfa o Jotapata. El líder militar de este lugar se llamaba Yosef ben Matillahu. ¿A quién le suena? Yosef ben Matillahu, él es conocido con su nombre romano como Flavio Josefo, que en esos años se transformó en un traidor al pueblo de Israel, y hoy en día lo citan como el gran historiador Flavio Josefo, como occidental, y también los judíos. Entonces podemos ver que alguien que en un momento fue un villano, que al pasado de la historia hoy es, digamos, un héroe. Ahora, porque él nació alrededor del año 73, como dice ahí, fue del seno de la familia sacerdotal de Judea. Por lo tanto, si era de la familia sacerdotal en esos años, ya de acuerdo al estudio anterior, correspondía a la línea saducea. Tras la revuelta de Jerusalén en el año 66, porque Roma quiso sacar el oro del templo, estalló la revuelta y fue designado por el Sanedrín comandante en jefe de Judea. Judea estaba por el norte, en el centro estaba Jerusalén y por el lado sur está Masada, que fueron los 3 grandes frentes de combate o los 3 sitios más destacados. El sitio duró 47 días y fue la segunda en pérdidas humanas. No quiso enumerar las pérdidas estimadas, pero fueron muchas, lamentable. Entre los libros conocidos de Flavio Josefo o Yohanan ben Matillahu están Guerra de los Judíos. Él participó en la primera, estaba vivo durante el periodo de la segunda. Antigüedad de los Judíos. Por lo tanto, entre estas dos, fíjense que en la tercera figura de la derecha yo veo a esa persona y pienso que es un romano. Flavio Josefo fue adoptado dentro de la dinastía Flavia y fue capturado. Le dieron propiedad y una pensión en Roma y una propiedad en Judea. Entonces, por eso que muchos lo toman como traidor a la patria. Pero hoy en día, sin esos libros, no podríamos saber muchos detalles de la vida en esa época. La siguiente, por favor. El sitio de Jerusalén. Sí, por el norte aparece Samaria en esta foto. En el centro está Jerusalén, donde está la estrella, y Masada no aparece, pero está en otra lámina. Está muy cerca del Mar Muerto, del extremo sur. Entonces, en el sitio de Jerusalén, por un lado estaba el Imperio Romano, y por el lado de los judíos estaban los judíos de Judea. Estaban obviamente los saduceos, porque la guerra era con todos, o sea, sacerdotes, o sea, no es que todos peleaban, pero usted cree que un romano se iba a preocupar, tú eres judío, es de este tipo, de este otro tipo. No, para ellos todos eran enemigos, era una guerra. No tenían la característica moral que conversábamos hace un rato. Celotes, que era el grupo fariseo armado. Idumeos. Hace un momento le hablé de Idumeos. Veamos quién eran los Idumeos. Dice, Idumea proviene de una región llamada Idumea en siriaco. En griego, Iduomaía. Y en hebreo, ahí está en hebreo. ¿Qué dice ahí? Aleph. Después viene una Dalet. Una Bab con un punto arriba. Se lee como, fonéticamente, como una O. Y la última palabra letra es una Mem. Traducido fonéticamente al español o al hebreo, ahí dice Edom. Y Edom está en esa fotografía marcado abajo, que Edom en español significa
rojo. ¿Y Edom era el nombre de quién? De Esaú. ¿Y quién era Esaú? Hermano de Jacob, hermano de Israel. Entonces aquí hay algo muy raro o algo novedoso, que en el sitio de Jerusalén los edomitas, que en un tiempo eran enemigos de Israel, pelearon junto a Israel contra los romanos. ¿Por qué? Porque en el gobierno de los macabeos o los asmoneos, las fronteras de Judea se ampliaron y tomaron parte del reino de Edom y los volvieron a instruir en la Torá. Ellos se llamaban, y esa población que se adoptó o se incluyó al reino eran los idumeos, pero en el fondo son hermanos. Fíjense, Jacob y Esaú peleando como hermanos en contra de un invasor. ¿Esto en algún momento ocurrirá en algún futuro? Claro que ocurrirá, porque la tierra de Edom, parte de la tierra de Misraim, parte de la tierra de Arabia, ¿de quién va a ser? Van a ser parte del reino mesiánico. Ese es otro tema. Por lo tanto, si en algún momento hubo pleito entre Judá y Edom, acá vemos que cuando tuvieron que defenderse como hermanos lo hicieron. Bendito es el nombre de nuestro Creador. La siguiente, por favor. Estos son imágenes, son representaciones artísticas. La de la izquierda representa, yo creo que un poco exagerada de acuerdo a las construcciones de esa época, pero la deben haber dibujado especialistas y corresponde al sitio de Jerusalén. Y a la derecha, lamentablemente, vemos una figura donde hay algunos judíos muertos a las afueras del templo y unos romanos cargando lo que a nuestra vista es la menorá. ¿Qué pasó con esa menorá? La tendrá hoy Roma, conocida hoy en día como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo no lo sé porque no la muestran, pero sí Israel tiene una réplica, ¿cierto? La tienen allá en Jerusalén. Siguiente, por favor. Vespasiano. ¿Quién fue Vespasiano? Vespasiano, estamos hablando alrededor del año 70, está escrito en la segunda lámina. Vespasiano fue el general romano que estaba a cargo de las legiones en Judea y empezó el sitio de Jerusalén. Vespasiano, al momento de estar a punto de tomar Jerusalén, le avisan desde Italia o desde Roma que Nerón estaba muerto y que él era uno de los probables candidatos a ser el emperador de Roma. Vespasiano vuelve a Roma detrás de una guerra civil entre un año, casi 2 años, con otros generales peleándose el poder. Finalmente Vespasiano queda como emperador de todo el imperio romano y deja en Judea a su hijo Tito para seguir combatiendo contra los judíos. Finalmente sabemos que Tito destruye Jerusalén, se quema el templo, pero ¿qué fotos vemos ahí? A la izquierda es una representación del Coliseo romano terminado en esos años, que Vespasiano le puso por nombre Anfiteatro Flavio, pero hoy es conocido popularmente como el Coliseo romano. Por lo tanto, nuestros queridos utensilios de oro, nuestras queridas cortinas, la menorá y todo el oro que se pudo haber sacado de esta guerra y toda la fortuna saqueada por Roma del pueblo de Israel fue a dar a la construcción del Coliseo romano. Entonces, usted tiene la oportunidad de ir a Italia y visitar el Coliseo, puede optar si visitarlo o no como una escultura de arte, queda a su criterio, pero sepa que esa construcción fue financiada con cosas robadas y saqueadas del templo de Jerusalén, y los primeros y muchos de los muertos en su construcción fueron judíos. Alrededor de 60.000 judíos esclavos los obligaron a cargar los tesoros hasta Roma, muchos en construir el Coliseo, y más encima los creyentes en Yeshua, que los primeros sabemos que eran judíos, lo ponían en las fiestas
del Coliseo. Los juegos. Pan y circo para el pueblo, decían los romanos. Y parte de ese circo eran nuestros amados hermanos que morían en esos martirios con fieras, con gladiadores, salvándose, quitándose la vida unos con otros. ¿No eran cristianos? Disculpe. Sí. No era cristiano. Eran creyentes en Yeshua y judíos. Pero en la historia mayormente están descritos como cristianos. El sitio de Mexada o Masada, que se fue en el año 74. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, en Masada estaban los sicarios a cargo del fuerte. El fuerte de Masada lo construyó Nerón el Grande, Herodes el Grande. Estaba en la cumbre de un cerro, conocido como Masada, y era una comunidad que tenía de todo, porque era un castillo. Era un castillo y una ciudadela. Los hallazgos históricos hablan de que hay evidencia de los esenios o de los sacerdotes de Qumran también en el sector, porque estaban muy cerca de esta fortaleza. La siguiente, por favor. Acá vemos por el norte, aparece Nazaret, ¿cierto? Y Galilea, bien por el norte. Ahí fue la primera batalla donde tomaron cautivo a Flavio Josefo. Cae Galilea y bajan hasta Jerusalén. Y como fue cautivo Flavio Josefo, le tocó dialogar, ver las rendiciones, y ya trabajaba entre comillas, prisionero por los romanos. Y Masada está en el sur, ahí llegando al Mar Muerto. La siguiente, por favor. En la izquierda aparece una representación de Masada. En la parte izquierda es un castillo real que construyó Herodes. En la explanada son construcciones que utilizan baños, todo lo que era una arquitectura civil para la época. Y en la figura, la representación de la derecha, aparece una rampa y un fuerte de asalto, una torre de asalto para romper y entrar a la ciudadela. Si logran ver en la foto de la izquierda donde está el castillo, en el lado derecho, en el centro de la foto, aparece una especie de rampa como un bulto de tierra. En el centro a la izquierda, es más hacia la izquierda, es ahí, correcto, es muy bien, que es como un triángulo. Esa rampa no existía, los romanos la construyeron llevando tierra tras tierra tras tierra. ¿Quiénes creen ustedes que fueron llevando piedra tras piedra, saco tras saco? ¿Eran romanos? No. Eran judíos, esclavos, capturados, y después por esa rampa subió esa torre de asalto. Acá hay una historia muy triste. Me voy a tomar la oportunidad de decirlo en Shabbat solo porque esto se va a reproducir en otro lugar y porque estamos en confianza. Cuando los romanos, dice la historia, que cuando los romanos toman este lugar, cuando atacan y logran llegar con la torre de asalto hasta la parte frontal del muro, como lo grafica la imagen, no pudieron asaltarla el primer día, la asaltaron el segundo día, pero ya a esa fecha era inminente la caída del fuerte. Entonces hay muchos libros de historia, entre ellos el de Paul Johnson, que está en la bibliografía del estudio, que identifican, y hallazgos de arqueólogos, que la gente se suicidó, se mataron unos con otros en Masada. Echaron suertes y escogieron a líderes, y ese líder mató a 100. Después de esos que quedaron 100, escogieron 10, y 10 mataron a 9, hasta que finalmente quedó uno. Ese uno se suicidó. Todos los demás fueron matados. Ahora, porque ¿qué dice el 10 mandamientos? O sea, dentro de los 10 mandamientos dice que no asesinarás. Y también está prohibido el suicidio.
Entonces, para que la gente no se autosuicidara, otra persona vino y los mató. Y ellos quemaron parte de las provisiones que tenían y seguramente contaminaron las aguas para que los romanos no la utilizaran como beneficio para ellos, porque estaban en guerra, tenían que movilizarse. Pero sí dejaron restos de comidas y de provisiones para demostrar que no se mataban por hambre. Si se mataron de alguna forma fue por una forma de entender el honor, las tradiciones, o encontrarse que era más noble eso que otra cosa. Imagínense a lo que se vieron de traspasar un mandamiento de Elohim con respecto a que han entregado a la mano los romanos. Yo creo que fue una decisión muy, muy difícil y complicada, pero eso es lo que escribe. ¿Y quién escribe esto? Flavio Josefo y muchos historiadores. La siguiente, por favor. La segunda guerra judío-romana. Llegan los partos. ¿Quiénes son los partos? Recuerdan que en la semana anterior vimos el reino babilónico. Después del reino babilónico vino el medo persa. Luego los asirios, Babilonia, medio persa, y finalmente llegaron los griegos y después los romanos. Después de que estos reinos que hablamos, los imperios cayeron, hasta Grecia, los sectores de Oriente se agruparon y formaron el imperio parto, o el sector llamado como Partia. Ellos, que eran del interior de Asia, vinieron y conversaron con los judíos y les dijeron que se rebelaran contra Roma, porque si ellos se levantaban contra Roma, ellos podían atacar a Roma y llegar a ¿dónde? Al Mediterráneo, y dividir el imperio romano en dos. Si Judea se independizaba, quedaba un imperio romano hacia Alejandría, al sur del Mediterráneo, y otro hacia el norte. Y se levantaron los judíos. Se levantaron a pelear contra Roma, y en esta oportunidad el emperador era Adriano. Esta guerra tuvo lugar entre el 114 y el 120. Muere Trajano, que era el emperador de esa época, y asume a Adriano. Y Adriano le dice a los judíos: yo les voy a construir el templo. Ustedes quieren templo, yo les construyo el templo. Pero dejen de pelear a favor de los partos. Y los judíos bajan las armas, abandonan a los partos, Roma va contra los partos, los devuelven a su lugar hasta Oriente, y vuelve todo como estaba antes de la guerra. Pero los judíos pensaban que Adriano el romano le iba a cumplir la promesa de reconstruirle el templo, y esto no ocurre. Roma, la promesa de los gobernantes. La siguiente, por favor. En el lado izquierdo, superior izquierdo, de color, bueno, es el Mediterráneo, Asia Menor, ¿cierto? Y Asia Mayor. En el lado izquierdo aparece Babilonia con color rojo. Fíjense que hay una silueta. Eso es Medio Persia. En el lado derecho superior hasta el Imperio Parto. Y nuevamente aparece una silueta. Quienes heredaron el mayor territorio de Medio Persia y del Imperio Parto hoy en día es Irán, que es la figura que está al lado abajo. Fíjense, Irán. ¿Y de dónde era nuestro padre Abraham? De Ur de los Caldeos. Hoy en día Ur de los Caldeos le dicen que es la parte inferior baja de Irak, que hoy es Kuwait. Hay estudios que tienen muchas conclusiones, pero se asume que es ahí, en la parte superior. Ahí creo que se alcanza a ver Irak, ¿cierto? Que está inmediatamente al lado de Irán, y en la parte baja de Irak está Kuwait, que en forma consensuada se declara que es el sector de Ur de los Caldeos. Puede que haya otros estudios, pero en forma general se acepta que de ahí venía Abraham. Y la vuelta que dio Abraham para llegar
para llegar, recuerden que llegó a Egipto. Aram está por el norte, cerca de Asiria, y después llegó a Canaán y cruzó Egipto y volvió. Caminó bastante. Entonces es complicado Irán, ¿no? Fíjense, o sea, son reconocidos históricamente como un pueblo luchador y bueno para luchar. Los romanos nunca entraron a Partia, nunca pasaron a lo que hoy es Irán, no pasaron. Peleaban pero no pasaban. Alejandro pasó, pero Roma no logró pasar. Siguiente, por favor. En esta guerra, ahí tenemos el Mediterráneo, todo lo con color amarillo claro corresponde al Imperio Romano. Y los lugares que la rebelión judía de la Segunda Guerra para ayudar a los partos, se levantó Alejandría, que es el color naranjo rojo del sur. No es que toda esa área era judía, sino que esa era Alejandría y ahí habían judíos presentes. Los judíos presentes ahí se levantaron. Cirenaica de color morado junto a Alejandría, el pueblo de Egipto. ¿A quién les suena Cirenaica? Simón, y a uno llamado Simón de Cirene le hicieron llevar su cruz. Simón de Cirene era de aquí. Entonces, ¿qué era? Era un judío, porque se llama Simón, que era de Cirene, era un judío cirenaico que estaba en Judea. ¿Qué andaba haciendo en Judea? Era Pascua. Muy bien, era Pascua. Por eso que lo levanto para que recordemos esto. Chipre, que es la isla que está ahí en el centro, Asia Menor. ¿Qué hay en Asia Menor? ¿Recuerdan las 7 iglesias del Apocalipsis? Están todas ahí. Parte de Turquía también está ahí. Entonces todas las iglesias del Apocalipsis están en el sector de Asia Menor y Judea es el color celeste en el centro junto al Mar Muerto. Fíjense que la Judea que aparece ahí con respecto al plano, al mapa de Israel que conocemos hoy, es muy diferente. Muy diferente. Siguiente, por favor. Terminada esta guerra, ¿por qué terminó la guerra? Porque Adriano le dijo a los líderes judíos: yo les voy a construir el templo. Entonces por eso se detuvo la guerra, porque Adriano estaba peleando con los partos, con los judíos en todas esas áreas, quizás con alguien más que se levantó, porque Roma no cayó en un día. Roma peleó con Britania, tuvo que pelear con los bárbaros, con los galos o los francos, con los germánicos, con Judea, con los partos. Si Roma cayó en el 400 no fue por efecto de solo los bárbaros, tuvo todo su imperio. De hecho, Rómulo y Rémulo fueron sus fundadores, y uno mató al otro, o sea, nacieron peleando y murieron peleando. Entonces Adriano se echa para atrás, le dice: yo no voy a hacer el templo, lo dice en el 132, y va al templo de Jerusalén y pone una estatua del dios Júpiter, que eso es idolatría. Oye Israel, primer mandamiento, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el mismo templo viene este romano y pone una figura del dios Júpiter. Los judíos destruyen la figura, le cortan la cabeza, aparecen relatos por ahí, y un general llamado Shimon Bar Korba lidera el movimiento, y el rabino Akiva, que lo cité como y está citado históricamente como los líderes del pensamiento judío de la época, lo declara como el Mesías. Entonces, decir que alguien era el Mesías, al igual que en la época de Yeshua, significa que está contra el imperio, que es una rebelión, porque es un rey no reconocido por el imperio, y es parte de la tercera guerra judío-romana. La guerra termina en el 35. Entonces, Adriano, ¿qué es lo que hace? Adriano elimina Judea, la quema por entero, la destruye por entero y funda una ciudad nueva sobre ello. Y comienza parte de la diáspora de Sueño, porque ya no queda nadie. Le cambia el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. Prohíbe, pero también falta ortografía ahí, prohíbe la circuncisión
y cambia el nombre de Judea por Filistea, y Filistea finalmente se traduce al latín y al español y queda como Palestina. Entonces, fíjense lo que hace Adriano: prohíbe la circuncisión, que es el pacto entre Adonai y su pueblo, destruye las ciudades, le cambia el nombre a Jerusalén, y bueno, ya no queda templo ya. Me parece muy familiar lo que hizo Antíoco IV, hizo algo muy parecido. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de antimesías, un antimesías se va con este tipo de cosas, que ataca los mandamientos claves dentro del cumplimiento de la Torá. La siguiente, por favor. Ruptura del siglo II. Si se puede, nos puede llegar a la tercera lámina, por favor. Ahí estamos. En la tercera lámina ya estamos acá. Ya terminamos Adriano, cerca entre el 117 al 138. Termina la guerra judío-romana. ¿Qué problema hay para las comunidades judías y las comunidades mesiánicas, o los que creían en Yeshua? Que los judíos eran rebeldes contra el imperio y no podían liderar las comunidades porque Roma los tenía como enemigos del imperio. De ahí a esa fecha ya habían caído todos los líderes. Entonces los gentiles que estaban en las comunidades tuvieron que decidir: ¿nos presentamos también como traidores al imperio o que somos otra cosa? Y ahí empieza la ruptura en el siglo II. Por favor, a la lámina 19. Una menos. Ahí está. La ruptura del siglo II. Ya en el 135 los judíos creyentes en Yeshua se apartaron del nacionalismo judío, es decir, tenían la Torá, que era judía, tenían los profetas que eran judíos, tenían los escritos de los evangelios, las cartas apostólicas, shelías que estaban escritos esos años, pero no eran partícipes de la política de Israel. Para el 144 hay un libro llamado Antítesis de Marción del Ponto, donde él dice que se debe eliminar el Antiguo Testamento, y los historiadores dicen que es el primero en llamarle a la Tanaj Antiguo Testamento, alrededor del año 140, y indica que la Tanaj es solamente para los judíos. El siguiente, por favor. En el 150 aparecen dos personajes que le podemos decir que son como los padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es Justino Mártir y Aniceto. Ellos se separan de la Pascua. ¿Qué fue lo primero que hizo Jeroboam? Cuando se separó el reino del norte con el reino del sur. Cambió las fechas de las fiestas. Entonces acá ellos tenían que separarse de los judíos. También veamos el problema que tenían. Si yo celebro Pesaj el 14 de Aviv o el 14 de Nisan en mi casa y hay un judío que lo celebra el mismo día y somos amigos, va a venir a mi casa o a mi comunidad, pero los romanos lo ven, van a decir: tú también eres judío. Entonces él decide separar la fecha. Entonces y al separar la fecha ya eso también es, empezamos a cambiar los calendarios y cambiar las fiestas, y eso también es una falta delante de Elohim. Sí. Policarpo de Esmirna declara que en Asia Menor ellos seguirán respetando la fecha de la Pascua del Pesaj, porque Yeshua celebraba la Pascua en el calendario en el calendario que corresponde. Eleuterio I, a finales ya llegando al final del segundo siglo, 178, declara que no está obligado a respetar la ley alimenticia. Entonces fíjense, la primera persona, al menos que hay registro, en el año 178, casi en el 180, ya Juan había muerto alrededor del año 100, o sea, casi 80 años después, una persona recién dice: no tenemos obligación de respetar la ley alimenticia. Por lo tanto, desde Yohanan hasta
hasta el 177 los que creían en Yeshua guardaban también la ley alimenticia. Y esta persona, como estaba buscando independizarse de los movimientos judíos, dice, para separarme más, yo no respeto la ley alimenticia. Y aparece otra desviación más. Ahora, ¿qué pasa en la paracha? No coincidentemente, la paracha habla de mandamientos morales. Si yo, la inmoralidad humana, ¿por qué se va? ¿Por lo más fácil o lo más difícil? Y lo más fácil, por lo general, ¿es lo correcto o es lo incorrecto? Es lo incorrecto, porque para mí es más fácil saltarme la fila, entrar por un amigo, romper un protocolo, que levantarme temprano, sabiendo que va a haber una fila larga, tomar primero un número y hacer una fila. No estoy diciendo que es un sistema bueno, pero es lo que hay, y si es lo que hay que respetarlo. Se debe avanzar mucho en justicia social y en muchas cosas, pero es lo que hay establecido, y si llega una persona antes que yo tengo la autoridad de darle mi lugar o de no dárselo, pero hacer otro tipo de cosas no. Entonces lo que estaba haciendo en este caso el Eleuterio era dar una cancha más amplia para que la gente se apartara más o entrara más fácil. Víctor I, al año 189 al 199, era obispo de Roma, el famoso obispo de Roma, y él usa la excomunión y se pone por sobre todos los obispos. Él declara que como él es el obispo de Roma y Roma está como capital política del imperio, él como obispo es mayor a todos los demás obispos. Nace el papado formal, porque él ya dice que está por sobre todos los obispos. En la organización, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿existe obispo en Chile? No existe obispo en Chile. Existe obispo en Argentina, en otras ciudades, países existen obispos, pero el Papa es conocido también como el obispo de Roma. Entonces acá es cuando nace el papado, cerca del año 200, o sea, dos siglos, casi 170 años después de la muerte de Michel. Expulsa a todos los que guardan el 14 de Aviv, todos los que guardan la Pascua judía, o sea, todos los creyentes del Asia Menor y de Medio Oriente. A esos años la mayoría de los creyentes estaban en Asia Menor, no en Roma. La siguiente, por favor. Entonces, pero ¿cuál es el problema que tiene la iglesia? Que ellos, si bien aceptan a Yeshua, recibieron los primeros mandamientos y los estudios toráticos y del Tanaj y las interpretaciones de los Sheliach, conocidos como apóstoles, no tienen la madurez espiritual ni conocimiento profundo como judíos. Entonces después empiezan a decir, ¿quién es Yeshua? ¿Es Dios? ¿Es Mesías? ¿Es Dios hombre? ¿Es hombre Dios? ¿Es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y no hay ni un Sheliach al lado para decirle, no, para que Pablo diga, no te tomes de eso. Yo traté de decir otra cosa. No estaba Pablo presente para que le diga a Eleuterio no, o Pedro, Eleuterio no, yo no estoy diciendo mate y come, no, lo que a mí me pasó es que Cornelio lo estaba viendo como una persona inmunda porque era gentil. Yo no estoy borrando la ley alimenticia, ya no estaba Simón Pedro. Cuando ellos decían, por ejemplo, y aparecen tres escuelas, muchas más, pero yo nombro tres acá, que una es la escuela de Antioquía, que está en Siria, que la lideraba Pablo de Samosata. Dice, Yeshua es el Mesías, pero no es Dios. Basado en Mateo 27:6 y Marcos 10:18. ¿Qué dice Mateo 27:46? ¿Quién me ayuda? O Mateo 10:18.
Mateo 10:18 dice, cuando le dicen rabino bueno, maestro bueno, el joven rico, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Solo uno es bueno, mi Padre que está en los cielos. Entonces con ese versículo se toma no, que Yeshua es Mesías, pero no es Elohim. Y en Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y otras traducciones. Entonces ellos se tomaban, ¿por qué él, siendo Dios, se llamaba a sí mismo? Ahora, esto me parece conocido. Hoy en día seguimos discutiendo esto. Hoy en día estamos en el año 2020 de esta era, después de Mesías, y seguimos discutiendo esto entre las comunidades mesiánicas, entre las comunidades cristianas, entre una iglesia y otra. Seguimos discutiendo esto. ¿Por qué? Porque no quedó claro. Porque nuestros amados líderes no lo dejaron claro. Porque tuvieron que huir, porque los mataron martirizados. Y porque, por ejemplo, Pablo era un radical. Y Pablo era un apocalíptico. Pablo pensaba que Yeshua iba a volver mientras él estaba vivo. Por eso que él dice, más nosotros seremos transformados en una víscera de ojo. Él pensaba que iba a estar vivo, o sea que no iba a venir la segunda, ni la tercera revuelta, ni la primera, y se iba a restaurar la restauración de todas las cosas. Es más, Pablo dice, he terminado la carrera. ¿O no? ¿Lo dice eso, no? He terminado la carrera. Pero ¿Pablo evangelizó todo el mundo? No. Entonces, ¿por qué Pablo pensaba eso? Porque a lo mejor él pensaba que tenía que predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a las comunidades que él entró y sembró la semilla. A lo mejor pensaba que con eso bastaba. Lo digo yo, lo dice la historia. ¿Y cuál es el problema? Que Yeshua todavía no llega. O sea, digo problema, porque si él hubiese venido cuando Pablo lo esperaba, bueno, tú y yo no estaríamos acá, probablemente no hubiésemos existido, no hubiésemos tenido la posibilidad de salvación, pero dice una profecía que esto va a durar hasta que se llene la plenitud de los gentiles, y esa plenitud de los gentiles aún no se ha logrado. Por lo tanto, tendremos que seguir esperando hasta que se cumplan todas las profecías. Pero ese fue el problema, que nuestros apóstoles, los Shelías, pensaban que el reino iba a venir. Cuando Yeshua resucita, ¿qué es lo que le dicen? ¿Y cuándo restaurarás el reino? A veces no nos damos cuenta, pero esas señales están ahí. Pero estamos en el año 2020 y estamos discutiendo cosas que se discutieron 200 años atrás. Ahora, yo puedo culpar a alguien que hoy no sé si es Dios, si es Mesías, porque no tenía la escritura. Hoy en día yo celular y bajo la Torá, celular y bajo la versión y comparo una con otra versículo, un par de software y comparo versículo con versículo. Pongo un monitor acá, una versión acá y una impresora y voy rayando. En esos años no estaba eso. Todavía había mucho conocimiento oral. Y los escribas, si cometían un error, ese error puede que no haya llegado hasta el día de hoy. Y si una interpretación se dio en esa fecha, esa buena o mala interpretación ha llegado hasta hoy en día. Hoy en día se discute mucho las cartas de Pablo, y no tan solo hoy, sino que alrededor del año 1965, un obispo luterano, lo voy a citar, después también está en la bibliografía, un obispo luterano llamado Christer Stendhals, me perdonan mi pronunciación sueca o alemana, no estuve en colegio alemán, me lo perdonan. Él, ¿qué fue lo que hizo? Mi Robert estuvo en colegio alemán. Pues es Ashkenazi. Él pone sobre la mesa que habían entendido mal a Pablo o a Shaul, un luterano, que los luteranos tomaron, o Lutero tomó las cartas de Pablo para generar un movimiento anti judío.
Y de ahí Hitler se tomó de ahí para atacar a los judíos. Y ahora que un luterano diga un luterano, oye, hemos entendido mal a Pablo. Y esto ocurrió ahora en 1965. Y ahí digo que llevamos muy poco tiempo reestudiando la escritura o mirándolas con un filtro de Torah o un filtro oriental. Ahí yo lo del ejemplo. ¿Cuántos errores se habrán cometido, man, por mala interpretación? Y muchas de estas escuelas no era un puro amor al prójimo. En la página 21, por favor, ahí está, no era mucho amor al prójimo. Ellos se mataban unos con otros porque eran de otra escuela, eran rivales. No era tan fácil así como hablarlo acá, porque yo puedo caer algo que les caiga mal y me lo tendrán que decir o irse con eso, o me lo tienen que decir. Me lo tienen que decir para que ustedes duerman tranquilos. Estamos hablando de la moralidad de la Torah. La escuela de Alejandría dice: Yeshua es Dios. Fue hombre en apariencia, pero es Dios. Esta discusión, ¿sí la han escuchado en algún lado, no? Sí, todavía. La escuela de Roma, la sapiencia de Roma, dice: Jesús es hombre y es Dios al mismo tiempo. Tomó los dos pensamientos para que no peleemos. El obispo de Roma, pues ya él tenía la autoridad, entonces tú trabajen juntos. Tertuliano, parece chiste, pero son cosas serias, hermano, y que estas decisiones de esa época arrastran malos entendidos hasta el día de hoy. Tertuliano en el año 202 habla algo raro que se tomaría más adelante, cerca del 180. Con respecto a la Trinidad, nadie lo infló. Él habló de algo de la Trinidad como en el 200 y nadie lo infló. Pero en un concilio mucho más adelante lo toman: oye, alguna vez alguien dijo, y sale la Trinidad. O sea, estamos hablando que llegamos al año 200 y recién aparece la Trinidad en la historia. Y que no la consideraron hasta 180 años después, hasta el 380 y algo. La siguiente, por favor. ¿Qué es otra cosa que hace la escuela romana? Dice: todo el mundo puede ser perdonado. Yo voy por ahí, peco, pero no me importa, me puedo arrepentir. Luego Roma debe solucionar el siguiente problema. Si Yeshua era Dios, cuando lo crucifican y muere, entonces se estaba crucificando a Dios. Es que si tú te decides por algo, eso trae consecuencias, ¿cierto? Entonces, y alguien dice: oye, pero si tú dices que esto es así. Para resolver esto aparecieron los cristianos adopcionistas, que otra tendencia de pensamiento. Dice: Dios lo adopta cuando se pone el Espíritu Santo sobre él. Cuando muere, lo desadopta, lo deja como hombre solo. Quedó solo Yeshua. Luego muere. Y Dios no muere, porque muere Yeshua. Luego vuelve, cuando vio su obediencia hasta la muerte de cruz, lo ve y lo adopta de nuevo para resucitarlo. Eso fue en el siglo III y no se termina de resolver el problema de quién era Yeshua todavía. Y hoy seguimos discutiendo lo mismo. Yo no estoy diciendo que yo tenga la solución. La siguiente: en el 251 al 258 el emperador Decio persigue a los cristianos e impone la idolatría. ¿Por qué Decio decide esto? Porque ya los cristianos eran muchos, entonces le estaban dando problemas. Porque si tú dices un romano: oye, vamos a matar a los cristianos, pero es que yo soy cristiano. Tienen un doble sentimiento. Entonces, Novaciano dice que los verdaderos cristianos, que otra tendencia de pensamiento, son los que no ocultaron su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que en la persecución de Decio venían: te voy a matar.
tú y toda tu casa, todos se mueren. Y había gente que murió, que no negaron a nuestro Mesías y murieron, que no negaron en el Elohim de Israel, no lo negaron y los mataron. Y hubo otra gente que dijo, no, ¿quién te dijo? No, si están equivocados. Yo experimenté, pero después me alejé de eso. Y se salvaron. Pero no, lo torturaron, a mucha gente también sobrevivieron. Y él dice que los que son realmente pueden llamarse cristianos son los que aguantaron la persecución y no renegaron contra su fe. Pero la mayoría de esa gente murió porque los torturaron. Entonces, acá aparece algo bien particular. Recuerden esto, el delito de idolatría, el delito de asesinato y el delito de violación están metidos dentro de los pecados de Karet, ¿cierto? Que son los pecados que no tienen perdón. Entonces, si yo idolatro, si me voy estos hombres no tenían Torah, pero si yo voy a la idolatría para salvar mi vida y después salgo de la idolatría, dentro del punto de vista de la Torah, eso es muerte, ¿o no? Hacer idolatría es muerte. Entonces acá se estaba dando chance a ir a la idolatría y después retirarte de ahí. Entonces no es el mismo concepto del perdón que se está en la Torah con el que se está discutiendo aquí, es distinto. En cambio, Cornelio, que es otro pensador, dice que todos los que negaron su fe ahora pueden volver, y anuló los pecados capitales como los anteriores. La siguiente, por favor. Constantino y el cristianismo. A esta época los generales romanos, Roma estaba en una guerra civil, peleaban unos con otros para ver quién se quedaba con el poder. Entonces Constantino ve una fuerza civil, una fuerza que o sea, por tener una fe, uno la lleva en los secretos, ¿cierto? En lo público, pero no es militar necesariamente. Él se da cuenta que el cristianismo lo puede llevar al éxito. Y él declara que la libertad de culto en un edicto del 312. Entonces, luego Constantino le da libertad al cristianismo. ¿Y qué es lo que buscaba él? Buscaba tener un poder, el poder de Roma, un solo ejército, el ejército de Roma, y una sola religión, que no la tenía. Esas tres cosas las han buscado muchos dictadores en el mundo, o poderes dictatoriales, o absolutos, o absolutismo, tanto en países como en imperios. No voy a dar nombres, pero existen. Y si en algún momento este mundo moderno, como está hoy en día, si alguien busca tener algo como esto, va a buscar tener un poder, va a buscar tener un ejército, ahí puse ejército y una sola religión. Para mí, no sé si para ustedes, el próximo poder mundial va a ser un poder económico. Con la economía vemos que caen políticos de un lado y políticos de otro, y sobre ello hay un poder económico, y ese poder económico influye en ambos. Entonces pienso que el próximo poder será un poder económico. Con ese poder económico va a poder contratar el ejército que quiera y la tecnología que quiera, y para controlar a las masas buscará formar una nueva religión. No es algo nuevo, así como nuestras discusiones no son nuevas. Cuando llegue ese poder tampoco va a ser algo nuevo. Constantino programa un concilio para el 324 en Ankara, que hoy es la capital de Turquía, la capital moderna de Turquía. Pero los obispos no quisieron y fueron a Nicea, y ahí se hizo el concilio. Ya eran algunos medio complicados con el poder, no, juntémonos en Nicea. Del 325 al 385 hay más de 50 concilios en la historia discutiendo estas cosas.
si es domingo, si es Shabbat, si es Pascua, si es Abid, si es Nisan, si es en hebreo, si es en griego, si es con espalda al pueblo o mirando al pueblo. Todas estas discusiones llegan hasta el día de hoy, muchas de ellas ya están resueltas. La siguiente, por favor. En el año 380, acá nos saltamos mucho, hay guerras, persecuciones, varias cosas, pero a grosso modo, si usted quiere estudiar más, toma una de estas palabras, las pone y le va a salir 4 horas de estudio por cada oración. En el 385, en Constantinopla, aparece en la discusión en los concilios del Espíritu Santo. Casi 400 años recién aparece. ¿Y qué es el Espíritu Santo? En la primera versión, en la segunda, en la tercera, es el que viene en el nombre de Mesías, no, porque Mesías no está, el Consolador, es que tiene personalidad, no tiene personalidad, es la mente de Elohim, es el brazo actuando en medio nuestro, vino, se fue, vendrá, no existen, hay 2 personalidades, hay 3, no hay 4 personalidades. Macedonio dice que el Espíritu Santo no es Dios. Otros dicen que sí. Este concepto de la Trinidad en el 381 lo había mencionado, que anteriormente lo había Tertuliano en el año 200, lo había puesto sobre la mesa. Acá pegué 2 veces la misma presentación. Ya. Pido perdón por eso. En el año 1395 vienen los bárbaros y destruyen el Imperio Romano. El Imperio de Occidente, quedó el Imperio Bizantino de Oriente. Bueno, hasta aquí en la presentación, se casi algo larga, pero si lo empezamos a hilar lentamente, vemos que hasta el día de hoy tenemos discusiones de cosas que se discutieron en el primer siglo. Y si se discutieron fue porque había falta de conocimiento. El profeta nos dice: mi pueblo perece. ¿Y perece por falta de qué? De conocimiento, o falta de pan también, porque la palabra de Dios es pan, de Elohim es pan para nosotros. Quiero rescatar un mensaje de Shaul para redondear y concluir todo esto de los 2 videos, en que la carta a los Romanos, capítulo 9, dice: verdad digo en Mashiach, me equivoqué en la traducción, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, yo mismo ser quitado, separado del Mesías, por amor a mis hermanos. ¿De qué hermanos está hablando? Los hermanos judíos, los que son mis parientes según la carne, por eso son judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Mesías, y el cual es el eterno sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículos, capítulos como estos, muchos se los saltan, pero acá nace la reflexión de que muchos han interpretado mal a Pablo o a Shaul, y lo hemos visto con un filtro de acuerdo a decisiones que se tomaron casi 1800 años atrás, y estamos redescubriendo a Pablo, redescubriendo las escrituras. Ahora, ¿cómo podemos decir si cuando hay algo más ahí? Es cuando empezamos conociendo Torah, empezamos a descubrir cosas en el nuevo, conocido como el Nuevo Testamento, de que el día del Pentecostés no es un día mágico donde la gente habla en lenguas, sino que estaban celebrando la fiesta de la entrega de los mandamientos del monte Sinai. Entonces empezamos a ver todo ese tipo de cosas que
cuando Elías entregó un manto y lo tomó Eliseo, era para cubrirse. Que cuando guardaban Shabbat, cuando guardaban fiesta, era todo de acuerdo a qué? A la Torá. Y esa era y Yeshua dice la ley y los profetas, ¿cierto? Como bibliografía, como referencia bibliográfica para terminar, como primero que todo, la Torá, en todas las versiones que podamos conocer, tesoros de la tradición judía, por Ángel Kreiman Bir, yo él lo conocí, fue el rabino de Concepción y fue gran rabino chileno y fue rabino también de Argentina. Él tiene ese libro. Sinagoga y Iglesia por Mario Javier Sabán, Judaísmo del siglo II y el judaísmo de Pablo, también por Mario Javier Sabán, yo también lo conozco. Él es un abogado argentino, tiene un doctorado en filosofía, en historia, en una serie de cosas. Y son hombres bien preparados. Por eso yo les digo que, y los cito porque son especialistas en su materia. Y como son especialistas, yo los cito a él y aprendo de ellos. Porque si yo me pongo a estudiar lo mismo que ellos estudiaron a esta día, me va a faltar día. La guerra de los judíos por Yosef Ben Matillahu, conocido como Flavio Josefo. Judaísmo por Dan Kol-Sherbock. Historia de los judíos por Paul Johnson. Ese libro yo lo tengo. Varios de estos libros yo los tengo. Yo leí el libro de Paul Johnson, lo tengo tapado en polvo en mi casa porque es mío. Lo leí alrededor del año 1970 y 1997. Son como 200 hojas, 2000 hojas. Y Paul Johnson dice una reflexión sobre los judíos. Dice, fueron los asirios, fueron los babilónicos, fueron los medios persas, fueron los griegos, fue Roma, y ellos siguen ahí. Hace esa reflexión. Pero ellos siguen ahí. Y escribe su libro. Él habla, lo que les conté de Masada está en ese libro, también los de Flavio Josefo, y hay narraciones, hermano, que son tan fuertes y emocionantes que si eres lector que te gusta llorar de emoción, léete alguno de estos libros. Guía para entender a Pablo de Tarso por Antonio Piñero. Me voy a detener acá desde todos los que mencioné hasta Dan con Sherlock, son judíos, todos judíos. Paul Johnson no, es un académico, un historiador ajeno. Antonio Piñero también es un doctor, filósofo, estudioso español. Entonces él empieza a reestudiar a Pablo también. Pablo no fue cristiano. Esta es una doctora alemana, se llama Pamela Exenbaum, también tengo su apunte. Nuevo Testamento Judío por David Harold Stern. Él es un teólogo pero con visión mesiánica. Y Pablo entre judíos y gentiles y otros ensayos por, ¿cómo se pronuncia? Christer Stendhal. Él es el fue obispo luterano de Estocolmo, en Suecia. Entonces, también eso me llama mucho la atención. Es como que alguien de un equipo de fútbol rival reconozca a alguien del otro equipo. Y él, en este caso, cuando todos los líderes luteranos fundaron su fe de acuerdo a lo que plasmó Lutero, y sobre eso echaron raíces, y él en 1965 diga, oye, ¿sabes qué? Desde Lutero a esta fecha parece que estamos todos mal y démosle una segunda vuelta a la lectura de Pablo. Y esto no quedó ahí, después ha sido tomado por más catedráticos y gente como nosotros que al verlo con un filtro un poquito pasado hacia Oriente o hacia la Torá, porque no somos maestros, estamos aprendiendo y nadie es maestro en su propia opinión, dice la escritura.
Así que les doy gracias por su atención. Este sería el estudio, el material será compartido. Soy su Carlos Vilches desde la comunidad de Munachalón, dirigida por nuestro Roe Jimmy Algo. Que tengan una buena semana. Chau a todos. Que descansen. Muchas gracias. Chao.